Bueno, buenos días. Continuando con el curso de capacitación, vamos a tocar un tema que es muy común en los pacientes críticos, que es la colocación de excesos vasculares. Y para mejorar la seguridad de estos pacientes que de por sí ya están en ventilación mecánica o de repente pueden estar en posición prono, pues el evitar utilizar marcas anatómicas para la colocación y utilizar una guía ultrasonográfica va a ser de gran utilidad para cortar tiempos y aumentar la seguridad de la colocación. Los objetivos de esta charla es que aprendan a identificar los modos en los que se coloca el acceso vascular, que aprendan a visualizar el eje largo y el eje corto, que son las dos técnicas en las que podemos utilizar la guía ultrasonográfica, y que aprendan la diferencia entre una técnica estática y dinámica. Que aprendan también los movimientos del transductor, cómo mejorar la visualización de la aguja y sobre todo la importancia de buscar la punta de la aguja, ¿no? Para que la función sea verdaderamente guiada, ya que si ustedes pierden la punta de la aguja en cualquiera de las dos técnicas, pueden suceder cosas que no son esperadas. Y pues también que aprendan los principales errores que pueden ocurrir durante la punción. Bueno, hay gente que definitivamente no cree en la guía ultrasonográfica, ¿no? No sé si es porque no quieren aprender un nuevo método, porque les ha funcionado, que nunca han tenido un neumotórax. Pero bueno, esta es la opinión de una persona que pues, ahí, que para qué poner la guía ultrasonográfica en la colocación de los accesos vasculares. La mayoría de las veces los accesos vasculares, cuando son por marcas anatómicas y el operador ya es experimentado, ha puesto más de 100 catéteres en un abordaje subclavio, por ejemplo, pues suele ser fácil la mayoría de las veces, ¿no? Sin embargo, cada vez que vamos a poner un catéter, asumimos un riesgo nuevo. O sea, no, el haber puesto 100 catéteres previamente no nos garantiza que nunca vamos a hacer un neumotórax o un hemotórax o algún hematoma o alguna lesión vascular, ¿no? De hecho, el otro 33% suele ser no tan fácil, moderadamente difícil y difícil. La tasa de complicaciones, hablando de neumotórax, aún en series grandes, aún con operadores muy bien entrenados, pues va del 1.4 hasta el 5%. El ultrasonido no les evita al 100% tener complicaciones, sin embargo, puede bajarlas hasta hacerlas prácticamente raras. Pero como les digo, cada vez que se ponga un catéter, asumimos un riesgo nuevo, ¿no? No podemos garantizar un procedimiento totalmente limpio. Y algo que es importante, bueno, durante mi residencia en medicina interna, yo aprendí a poner catéteres subclavios, puse una gran cantidad, pero realmente puse pocos yugulares, por ejemplo, y dentro de los yugulares, pues, yugular interno, yugular eh, medio y yugular posterior, ¿no? No dominaba tanto el yugular posterior hasta que estuve en medicina crítica. Y durante el primer año, porque el segundo año ya todos fueron con guía ultrasonográfica. Pero es importante también decir que pues hay otros abordajes, ¿no? Hay que conocerlos todos, hay que dominarlos todos, hay que hacer curva de experiencia en cada uno de los abordajes y utilizarlo como una herramienta de rescate cuando fallamos en la colocación de un cierto abordaje, porque hemos visto pacientes que le llegan a hacer 40 punciones subclavia derecha, ¿no? Entonces, sí, conocer y dominar otros abordajes, ¿no? Como puede ser el tronco brachiocefálico, la yugular interna, la subclavia o la mismísima axilar, un poco más lejana a la subclavia, o el abordaje supraclavicular guiado por eco. Y pues sin dejar de lado el femoral, ¿no? Y tanto derecho como izquierdo, que
prácticamente es igual, ¿no? Salvo el tronco brachicefálico cambia un poco. Pues bueno, esta es la verdadera razón por la que los pacientes nos llegan a complicar a pesar de toda la experiencia que podamos llegar a tener, ¿no? Pacientes con anatomías difíciles. Y lo que estamos viendo en esta época son precisamente pacientes con anatomía difícil, ¿no? O incluso me ha tocado poner catéteres en posición prono. El paciente tiene que continuar su sesión de prono y no tiene un catéter vascular central. Bueno, ustedes ya saben, los modos que podemos llegar a utilizar son el modo 2D o el modo B, el modo M, el modo color, el Doppler color o el Doppler espectral, en este caso pulsado. No es necesario que nuestra máquina tenga todos estos tipos de software. De hecho, si tenemos una máquina sencilla, basta con utilizar el modo B. Lo que sí es importante decir, pues, es que necesitamos utilizar un transductor lineal, porque eso nos va a mejorar la imagen. Ponerlo con un convexo o un sectorial sería muy difícil, no imposible, pero sí muy difícil, y probablemente la tasa de complicaciones que tengamos utilizando otro tipo de transductor sea más alta, ¿no? Entonces hay que utilizar de alta frecuencia, inclusive pues la más alta frecuencia que podamos llegar a disponer. Por ejemplo, en catéteres pediátricos tenemos frecuencias hasta 14 MHz. No alcanzan gran profundidad este tipo de transductores, pero al menos para un acceso no tan profundo como puede ser el yugular, son muy útiles, ¿no? Y sobre todo que la marca del transductor sea pequeña y nos permita manipular la aguja, por ejemplo, en el eje largo. Entonces, uno de los primeros pasos, pues, es ubicar la imagen del acceso vascular por el que vamos a decidirnos, en este caso, por ejemplo, en yugular, ubicar la diferencia entre una arteria y una vena y, sobre todo, verificar antes de hacer la limpieza siquiera que nuestro acceso vascular es viable, que tiene una anatomía normal, una posición normal. Por ejemplo, en pacientes que han tenido hemodiálisis o que han tenido ya un catéter para hemodiálisis, pueden llegar a tener trombosis del sitio de inserción o incluso tener estenosis. Entonces hay que verificar que esté sano y les decía, el modo 2D es de los más importantes porque aquí vamos a hacer una maniobra de compresión para distinguir entre la arteria y la vena. Las diferencias en modo 2D, pues es que la vena puede tener una forma ovoide, un triángulo invertido, pero lo más importante es que es compresible cuando hacemos una maniobra de compresión con el transductor. Ligera, pues para no comprimir la arteria, aunque es difícil, sí podemos llegar a comprimirla. La vena no es pulsátil y tiene variabilidad respirofásica. Si le pedimos al paciente que haga un esfuerzo, si estuviera consciente, pues la vena se dilataría y cambiaría de flujo. Pero en pacientes con ventilación mecánica suelen no operar pues, para esta situación. En cambio, la arteria pues, es circular, por lo común, tiene una pared más gruesa y es pulsátil, ¿no? Podemos llegar a utilizar Doppler color. Aquí, pues, ustedes ya saben, la inclinación es importante, que el haz de sonido vaya a contraflujo de la sangre para que se pueda ver en color rojo el arterial y el azul en venoso. El venoso en azul significa que se está alejando del transductor y viceversa con el rojo. Si ponemos el transductor de manera invertida, pues los colores se van a ver al revés, ustedes ya saben eso. Pero si utilizamos el Doppler continuo, el Doppler pulsado, podemos llegar a visualizar también una onda espectral que nos hace una diferencia. Aquí en la parte de abajo está cómo podemos llegar a ver arterias y vasos, ¿no? En este caso vemos una vena con flujo negativo y la arteria por ahí no aparece, pero tiene un flujo similar a una línea arterial. Entonces, sí, la siguiente parte pues es delimitar estructuras anatómicas alrededor
y pues, por ejemplo, aquí les hablaba de la viabilidad, pues podemos encontrarnos variantes anatómicas o hematomas, sobre todo si los pacientes ya recibieron una punción previa, suele haber hematomas que forman anatomía de la vena. Lo que habitualmente pues vamos a esperar encontrar es una posición lateral de la arteria, es más o menos aquí, un poco anterolateral. En el caso del yugular, de hasta el 92% nos podemos encontrar en esta posición. Sin embargo, hay variantes anatómicas que ustedes podrían no sospecharlas si no tienen la guía ultrasonográfica. Y pues esto pues termina en un fracaso en la colocación del catéter en el sitio yugular. Bueno, si lo hacemos de manera estructurada, este protocolo lo publicó Massimo Lamperti, que es el protocolo RASEVA, y se divide en 7 pasos: la exploración del cuello, del hombro, hasta la axila prácticamente, y finalmente el pulmón. Y esto se hace con la finalidad de que ustedes elijan el acceso vascular central en base a la anatomía del paciente y las necesidades, ¿no? Porque ustedes pueden decidir colocar un subclavio derecho, pero no ser viable la subclavia derecha. Entonces, ya tenemos prácticamente un inventario de todos los accesos posibles que podemos llegar a utilizar como segunda o tercera opción en caso de que tengamos un fracaso, ¿no? O siquiera antes de hacer una punción, elegir otro acceso vascular que sea más viable. Y bueno, les explico estos 7 pasos. Ustedes colocan el transductor en la posición 1, en eje corto, que se visualice las venas y las arterias en un corte transversal, que se vean redondas, y comenzamos hacia la parte media del cuello, en la posición 1, nos vamos a la base del cuello, en esa misma posición, deslizamos el transductor y hasta que topemos con la clavícula. Cuando topemos con la clavícula, podemos hacer una ligera inclinación para visualizar el tronco brachiocefálico. A partir de ahí, ya que visualizamos el tronco brachiocefálico, la unión de la yugular con la subclavia, nos seguimos de manera lateral por arriba de la clavícula, visualizando la vena subclavia. A partir de ahí, ya tenemos el abordaje que posiblemente fuera el supraclavicular. Hacemos un brinco del transductor por debajo de la clavícula para tener el abordaje infraclavicular y visualizar la arteria y la vena, ¿no? Y si nos alejamos un poco hacia la axila, pues ya no se va a llamar subclavia, aunque es la misma vena, que es tributaria. Vamos a encontrarnos con la axilar, que en un momento dado puede ser una excelente alternativa para poner un catéter venocentral, sobre todo si quieren llegar a utilizar el subclavio, pero en eje largo, ¿no? Si el transductor no es muy pequeño, entonces hacer la punción más lejana de la clavícula es posible a través de la vena axilar. Finalmente, evaluar el pulmón nos va a servir para saber si hacemos una complicación como un neumotórax y detectarla de manera muy temprana, ¿no? Y que esto no repercuta, pues, en problemas para el paciente de manera ulterior. Y aquí está, colocar el ultrasonido, en este caso un transductor lineal, para visualizar la pleura y que encontremos un adecuado deslizamiento pleural. De esto vamos a tener una plática más adelante, dedicada solamente al ultrasonido pulmonar. Bueno, y una vez que ya hacen la evaluación por el protocolo RASEVA de todos los accesos posibles, ustedes tienen que decidir cuál sería el mejor abordaje vascular para este paciente. El número 1, pues, de los criterios que vamos a tomar en cuenta es el tamaño de la vena, ¿no? Que tenga un diámetro interno adecuado para el tipo de catéter que vamos a colocar, que sea posible que quepa ahí. Y la profundidad de la vena es importante porque entre más profunda esté la vena, sobre todo en pacientes obesos, podemos llegar a tener más dificultades
por la atenuación del sonido y la representación gráfica en la pantalla del acceso vascular. Entonces, si por ejemplo tenemos pacientes que queremos hacer un abordaje femoral, pero tienen obesidad mórbida, pues aquí prácticamente se va a volver muy complicado, ¿no? Lo mismo pasa con el abordaje subclavio, suele ser más profundo, hasta 3 o 4 centímetros podemos llegar a encontrar el acceso vascular central. La aguja nos alcanza, mide 6.4 centímetros, pero sí se vuelve más complicado seguir el trayecto a esa profundidad. Si lo comparamos con un yugular que está a 0.5 o a 1 centímetro, pues definitivamente es mucho más sencillo. Y precisamente por eso recomendamos que se haga este abordaje, el abordaje yugular, de manera inicial, cuando ustedes están comenzando a poner accesos vasculares, hacer la curva de aprendizaje y ya entonces poder llegar a otros abordajes que sean más profundos, que sean más difíciles técnicamente. La compresibilidad de la arteria o la cercanía de la arteria también puede ocasionarnos complicaciones. Por ejemplo, también el pulmón, si está muy cerca del pulmón y podemos visualizar la pleura, por ejemplo, en un abordaje subclavio, pues podría llegar a ser un poco más peligroso que si hacemos un yugular y no vemos estructuras que podemos llegar a dañar, ¿no? El nervio, es importante el nervio, a veces lo menospreciamos, no sabemos visualizarlo y podemos llegar a ocasionar lesiones de nervio. Esto es raro, guiado por ultrasonido, pero es algo que puede suceder, ¿no? Y pues, finalmente la conveniencia, ¿no? De colocar el acceso vascular, ¿no? La mejor práctica posible. Sabemos que el yugular es técnicamente mucho más sencillo, pero también sabemos que el acceso vascular yugular se infecta más que el subclavio, ¿no? Pero, por ejemplo, para pacientes con hemodiálisis, que le van a poner un catéter vascular central por falla renal crónica y que en el futuro estamos pensando en hacerle una fístula, pues poner un subclavio no sería una idea porque podría generar estenosis de la subclavia y entonces, pues finalmente hacer que se pierda esa posibilidad de ponerle una fístula. Entonces, son situaciones que hay que valorar de acuerdo al caso, ¿no? Y para qué queremos poner el acceso vascular. Hacer una maniobra de compresión, pues es importante. Y lo siguiente es, ya hicimos la exploración, ya tenemos un inventario de todos los accesos vasculares posibles, pues ahora sí procedemos a hacer la limpieza del paciente, el posicionamiento, la colocación de campos estériles, y colocar nuestro ultrasonido de manera que sea muy sencillo poder visualizar la pantalla y nuestras manos, ¿no? La punta de la aguja antes de funcionar la piel, pero que todo esto se haga con solo el movimiento de sus ojos, ¿no? No tienen que girar la cabeza o mover un brazo, porque esto nos puede llegar a complicar el procedimiento, ¿no? Y algo que hay que agregar a la técnica tradicional pues es que definitivamente hay que vestir el transductor, hay que ponerle gel en la parte interna entre la bolsa o incluso nosotros utilizamos un guante, ya ustedes lo han visto, un guante estéril, y ponemos gel, no importa que no sea estéril, y envolvemos el transductor completamente para que no se vaya a contaminar nuestro procedimiento. Y ya en la parte exterior, pues lo que habitualmente utilizamos es agua estéril, pero lo ideal sería pues utilizar jalea estéril, ¿no? Entonces, aquí está el posicionamiento de acuerdo al acceso vascular que vamos a tomar en cuenta. Y pues decirles que no basta con ver el vaso de manera inicial y hacer un marcaje, como algunas personas lo llegaron a hacer en un principio sobre todo, y hubo muchas publicaciones en relación a la técnica estática, que es veo el vaso, lo marco, si está viable, ahí está, lo marco y luego hago una punción. Nuevamente es una punción a ciegas y eso no genera ningún beneficio
en cuanto a disminución de complicaciones, es decir, lo hice de manera marcada, ¿no? Es más sencillo, no tenemos que vestir el transductor, es más rápido, pero no confiere en ninguna ventaja. Pero la verdadera ventaja de utilizar el ultrasonido es hacerlo en tiempo real, una técnica dinámica. Visualizar la punta de la aguja todo el tiempo mientras hacemos la punta. Esto pues requiere una curva de aprendizaje, requiere una coordinación ojo-mano muy importante, que probablemente nos lleve a algunos procedimientos en alcanzar esta curva de aprendizaje. Entonces, siempre es importante para facilitar el procedimiento que ustedes se orienten de manera sistematizada y hay un consenso respecto a cómo hacerlo, ¿no? Ustedes pueden encontrar el indicador del transductor del lado de uno de los lados y ustedes deben de ubicar ese indicador a su izquierda para que cuando visualicen la pantalla ustedes vean el punto que corresponde a ese indicador del lado izquierdo de la pantalla. Y entonces, si me quiero mover a la derecha, ya sé que voy a visualizar mejor estructuras del lado derecho. Si me quiero mover a la izquierda, viceversa. Y bueno, ya entrando en lo que es la técnica, la variabilidad de técnicas, tenemos aquí funciones dinámicas y funciones estáticas. Tienen objetivos parecidos, pues ver la punta de la aguja. La diferencia es en cómo se realiza este par de técnicas, ¿no? Entonces, en uno vamos a tener que hacemos un movimiento del transductor. Vean cómo en la técnica dinámica se mueve el transductor, pero sobre todo en la del eje corto, ¿no? Que también le llamamos fuera de plano. Estamos moviendo el transductor, jugando con ese transductor. Sin embargo, en la técnica de eje largo o técnica en plano, visualizamos el vaso todo el tiempo y aquí es bien importante que no se les mueva el transductor, que no se mueva para nada. Y también es importante visualizar todo el trayecto de la aguja, como aquí lo estamos viendo. Entonces, ya una vez que eligieron el acceso vascular, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, los movimientos del transductor que ustedes tienen que realizar son 5 tipos de movimientos. Aquí lo que vamos a ver es un movimiento del transductor que es una inclinación en la técnica de eje corto y tiene como objetivo visualizar la punta de la aguja todo el tiempo. Entonces, desde que hacemos la función, hacemos una inclinación del transductor y conforme va avanzando la aguja, el transductor va moviéndose a la par, pero un paso adelante que la punta de la aguja para predecir su trayectoria. Bueno, y algo que también es muy bueno cuando ustedes tienen un transductor la marca hacia la mitad del transductor, les va a decir que esa marca ahí se sugiere hacer la función, pero es importante tener al centro de la pantalla la imagen que ustedes quieren funcionar, ¿no? En este caso, la vena debe estar en el medio de la pantalla para que al realizar la función aquí en este indicador, pues coincida prácticamente la trayectoria de la aguja con la posición de la vena, ¿no? Entonces, ubicarla en el centro es importante y no dejar de ver la punta de la aguja, ¿no? Estar moviendo el transductor para cada vez que lo avanzamos podamos predecir la posición de esa aguja, de esa punta de la aguja, hasta que finalmente alcance el centro del vaso y obtengamos sangre. En el momento que se obtiene sangre, pues ahí podemos dejar de utilizar el transductor. Es importante decir también que cuando hacen la revisión del transductor no hacen una presión excesiva, porque si hacen una presión excesiva, cuando yo quite el transductor, el vaso podría haber estado más profundo y puede llegar a cambiar de posición.
Entonces, hacemos la función, en este caso yugular, que es bastante sencillo. Hacemos una función en el medio del transductor, en eje corto. Medimos la distancia, que es 9.5 centímetros. Pues ya, prácticamente ahí se hace la función, sin complicación. Bueno, esto es en eje corto. Vamos a ver el eje largo que también se llama en plano. Aquí uno de los objetivos es pues rotar el transductor para ver todo el tiempo el vaso y no salirme del plano. En el eje corto, lo que vamos a visualizar es esa punta de la aguja que tenemos que ir siguiendo, moviendo el transductor, ya sea con un movimiento de inclinación o un movimiento de deslizamiento del transductor. Hasta que encontremos ahí la aguja en el interior prácticamente del acceso vascular. Y este es el movimiento que nos va a ayudar a predecir la trayectoria de la punta de la aguja, en un movimiento de deslizamiento para ir viendo hacia dónde corre el vaso. Es importante que cuando hagamos este movimiento no se pierda del medio la vena, porque si no podríamos tomar una trayectoria que sea oblicua al vaso. Voy a tomar una trayectoria paralela. Vamos a continuar ahí. Otro de los movimientos que podemos hacer, aparte del deslizamiento, pues es la inclinación del transductor, ¿no? Entonces, estamos cerca de la clavícula, es algo que nos puede ayudar bastante. Entonces, visualizar la punta de la aguja es la parte importante. Ya se me trabó otra vez. Los videos están bastante pesados. Voy a pausar la grabación. Bueno, y aquí vamos a tener la técnica en plano. La técnica en plano, ustedes colocan el transductor de manera longitudinal al vaso. Lo podemos visualizar como un triángulo oscuro. Y es bien importante no mover el transductor, porque si movemos el transductor vamos a perder de vista el sitio de interés. Si están bien alineados la función y el sitio de interés, pues va a ser bastante sencillo para la ultrasonográfica. Pero también reconocer que si ustedes mueven el transductor en una trayectoria oblicua al vaso de interés, pues prácticamente no van a visualizar toda la aguja como aquí se ve, ¿no? Se ve todo el cuerpo, se ve la punta y se ve hacia dónde van a recorrer, ¿no? Se ve su posible trayectoria. Y esto es otro de los problemas. Hay que asegurarnos siempre de poder visualizar el mayor diámetro posible de cada uno de los pasos que queremos tomar. Sobre todo cuando ese eje largo es un error que puede ocurrir bastante frecuente, en donde estamos hacia un lado del diámetro interno del vaso y podemos visualizar así un triángulo, pero de menor calibre que si buscáramos el punto medial. Y esto nos puede llegar a dificultar la técnica. Entonces, uno de los objetivos de esta técnica es obtener sangre. Podemos quitar el transductor a partir de ese momento y ya proceder a la colocación de la guía. En este caso, yo quise mostrarles lo que pasaba si alguien más nos ayudaba a colocar la guía, ¿no? Esto es a dos operadores, ¿no? Uno solo no podría poner el transductor, sostener la aguja y aparte pasar la guía. Pero es posible, si un tercero les ayuda, pues que puedan visualizar en tiempo real cómo entra la guía. Aquí podemos entender a veces cómo estas guías, cuando tocan la pared posterior o la pared anterior, se pueden llegar a quedar pellizcadas ahí y no pasan las guías, ¿no? Entonces, es importante, pues ustedes ya saben, no forzar la guía cuando queramos introducirla. Y pues sobre todo si no tienen operación, ¿no? Lo que les comentaba, del mayor diámetro posible, que a veces no se logra por pues por una mala técnica, ¿no? No mover el transductor para buscar el diámetro más grande. Y así nos trabó otra vez, los videos están pesados. Entonces, el utilizar un acceso vascular yugular pues nos va a ayudar a
hacer un procedimiento bastante sencillo. Y pues lo único que cambia en cuanto a los accesos vasculares, aparte de que si es técnica estática o dinámica, pues es el sitio anatómico, ¿no? Pero aquí nos vamos a olvidar del yugular interno, el yugular medial, el yugular posterior. Prácticamente la técnica es igual en cualquier acceso vascular, pero esta debe ser eje corto y eje largo. Son las dos técnicas reconocidas, ¿no? Se me acabó, no quiero coger estos videos. Una disculpa por las fallas técnicas, no me había pasado. Bueno, lo que les decía, ya que ubicaron la yugular, la arteria, hacer la manera de compresión, hacer un rastreo hacia la parte baja hasta llegar al acceso vascular central, que sería el abordaje el tronco brachiocefálico. Lo que podemos visualizar en el yugular pues es una estructura muy importante, que es el lóbulo de la tiroides, nos va a ayudar a ubicarnos. Hacer esta maniobra de compresión del tejido para poder visualizar cuál es la vena, cuál es la arteria. Lo siguiente que podemos llegar a utilizar, pues, si nos queda algo de duda, podemos utilizar el Doppler color, el Doppler pulsado, para corroborar que tenemos un flujo que puede ser bifásico o un flujo negativo en caso de una vena. O el Doppler espectral, que podemos visualizar aquí pulsado, unas espigas sistólicas. ¿Sí? Este es un buen flujo de un acceso vascular que es arterial. Y bueno, ¿qué cambia en cuanto al subclavio? ¿Sigue siendo técnica dinámica, eje corto, eje largo o en plano, fuera de plano? Aquí lo que vamos a hacer es identificar las estructuras óseas. Por ejemplo, aquí en el acceso subclavio, que iniciamos pegado al esternón, vamos a utilizar la sombra de la clavícula y nos vamos desplazando hacia el hombro, de tal manera que aquí van emergiendo las arterias y las venas. Y bueno, a partir de aquí ya podemos, desde que se visualiza la vena, elegir como sitio de punción. El subclavio, pues yo lo recomiendo que se haga en eje corto, pero si su transductor es muy pequeño y es capaz de rotar y poder no ocupar un gran espacio, como este transductor que estamos viendo aquí en la imagen, pues utilizar un eje corto, un eje largo, no es mala idea. Hay estructura vascular que vamos a funcionar. Y lo que podemos visualizar aquí, bueno, es la clavícula, que nos va a servir de referencia. Nunca dejar de visualizar la clavícula y la pleura, ¿no? Podemos ver hacia la parte posterior cómo está la pleura pegada a la vena. Pero bueno, esto cuando hacemos a ciegas, nunca nos damos cuenta de la gran cercanía que existe entre la pleura y la vena subclavia.
Lo que les decía, este transductor es más pequeño, pues nos puede facilitar un procedimiento, aunque estos transductores no alcanzan grandes profundidades, pues realmente están hechos para esto, para ver estructuras superficiales y facilitar la guía ultrasonográfica. Aquí, cuando ustedes llegan al hombro, inclinar el transductor hacia los pies nos va a ayudar a alinear tanto la arteria como la vena en el mismo plano. Aquí vemos por un lado el Doppler espectral. Bueno, medir la distancia entre la piel y la estructura vascular es bien importante, porque de esta manera ustedes pueden saber cuánto voy a meter esa aguja que mide 6.4 centímetros para no meterla demasiado y posiblemente perforar la pared posterior de la vena o algo más grave, ¿no? Un pulmón, por ejemplo. Entonces, hay que hacer esa medición, que también nos va a hablar de la viabilidad del vaso, el diámetro interno de la vena, y pues que sea superior al calibre del catéter que van a colocar. Y esta es otra imagen donde lo que tenemos que visualizar es precisamente este signo de la diana, ¿no? La punta de la aguja está en el centro del vaso. En cuanto al tronco brachiocefálico, les decía, hacemos un escaneo de la yugular, zona 1, zona 2, tercio medio, perdón, tercio inferior, hasta que topamos con la clavícula y el esternón, y entonces hacemos una inclinación para poder visualizar la vena subclavia, cómo se va acercando al tronco brachiocefálico, y pues esta técnica, tanto esta técnica como la supraclavicular, pues se recomienda hacer en eje largo, porque es mucho más sencillo visualizar el acceso vascular, ¿no? Aquí, con esta inclinación. En cuanto al femoral, pues no hay mucho que decir, sí advertirles que suele haber mucha atenuación del sonido, a veces ya no alcanzan a distinguir cuál es la arteria de la vena, o ni siquiera alcanzan a distinguir que si es en efecto la vena. Y pues recordarles nada más aquí la anatomía, dentro va el vaso, por fuera va la arteria, pues que prácticamente estarían en el medio, y más lateral lo que vamos a encontrar es el nervio. Entonces les decía, la técnica en plano, fuera de plano, siempre en cualquier abordaje, ¿no? Otra de las alternativas que podemos utilizar, sobre todo en pacientes que pueden llegar a tener ya complicaciones por una colocación previa o un intento de colocación previa, pues por ejemplo puede ser la vena axilar, ¿no? Donde vemos aquí cómo la cefálica tributaria de la axilar aquí se unen para formar la subclavia, y la axilar a su vez tiene la rama braquial y la rama basílica, ¿no? La rama braquial es difícil funcionarla acá, incluso normalmente, porque está muy cerca de la arteria braquial. Sin embargo, la basílica suele estar lejos de esta arteria y es una vena en donde podemos hacer un abordaje. Incluso un abordaje que no le ponga en riesgo al paciente, ¿no? Por ejemplo, la colocación de un catéter venoso central de inserción periférica, también conocidos como PIC, siempre se colocan aquí en la vena basílica, pasa toda la guía y pues son una excelente alternativa, ¿no? Para pacientes que van a requerir un catéter, sobre todo aquellos que van a requerir un catéter por alto tiempo. Y aquí está una de las ventajas de hacer un abordaje axilar, por ejemplo, pues es que esa zona se pone más gordita, se vuelve más profunda para visualizar los pasos, y a veces hay atenuación del sonido y ya no se puede alcanzar a visualizar. Técnica, eje corto, eje largo. Este es el principio de cualquier acceso vascular, sea venoso central, o sea arterial periférico, o sea cualquier vena, ¿no? En este caso, pues tenemos unas venas periféricas, venas pequeñitas que a veces no se notan cuando el paciente está muy edematizado, y que luego las enfermeras piden que se ponga un catéter venoso central que pues, realmente no tiene una indicación, ¿no? Aquí lo que vamos a ver es el tronco brachiocefálico, es una excelente alternativa. Implica muy poco riesgo para el paciente. Y bueno, ya hicimos la punción, ya nos dio sangre, quitamos el transductor, pasamos la guía. Es bien importante no intentar terminar la colocación del acceso vascular central
si antes no hemos hecho un escaneo de la guía, la guía se tiene que ver intravascular, ¿no? Si no es intravascular, entonces, pues, probablemente se está yendo por otro lado, ¿no? La guía. Y cuando terminamos el procedimiento, antes de fijarlo, podemos agarrar una llave de 3 vías, agitar un poco de salina. Esta prueba para los cardiólogos ya la conocen, es un test de salina agitada. Aquí le dice prueba de burbuja, y no es otra cosa más que visualizar con otro tipo de transductor, especial o convexo, el corazón del lado derecho. Hacemos el flush, pero aquí, a diferencia de cuando estamos buscando una comunicación interceptal, lo que vamos a visualizar es, y vamos a contar el tiempo de la inyección entre la colocación. Entonces, se agita, se acomoda la guía y se cuenta el tiempo. 0, 1, 2. Aquí fue menor a 2 segundos la inyección. Les voy a poner otro ejemplo. Aquí se agita, se inyecta y pasa 1, 2, 3, 4, 5 segundos y luego ya empezamos a ver cómo entra el contraste agitado aquí. Contraste, pues aquí el tiempo fue mayor a 5 segundos y estos son los dos escenarios posibles, ¿no? Uno es que tenga yo un catéter abocado hacia la aurícula y que inmediatamente puedo visualizar el flush en cuanto se inyecta. Y en el otro, pues, que se va a tardar en recorrer el sistema venoso y que me puede tardar más de 5 segundos, ¿no? Puede llegar a pasarles con un subclavio que se va cefálico, por ejemplo, o este extraño caso de un subclavio que se hizo un columpio, ¿no? Un círculo. Esto se puede detectar de manera temprana y sin la necesidad de una radiografía. O por otro lado, ustedes hacen el test de salina y pues no se ve el contraste agitado en el corazón derecho. Entonces ahí pues lo que sucedió es que probablemente se colocó el catéter en una arteria. Pues ahí ya estamos en problemas, ¿no? Pero esta es la manera de detectar las complicaciones de manera muy, muy temprana. Entonces, bueno, pues estoy por terminada esta plática. Disculpen las molestias técnicas y no sé si tengan alguna duda.